Las cifras oficiales de lo sucedido en la capital norteamericana, en la base militar del Navy Yard en Washington, D.C., ya nos dan cuenta de 13 personas muertas y varios heridos por este pistolero que fue identificado en el día de ayer como Aaron Alexis. Ahí está la fotografía en pantalla del supuesto pistolero que irrumpió en la base, pero obtuvo acceso con una identificación, porque este señor desde el año 2007, en un inicio, era reservista, era miembro de la Armada norteamericana, tenía identificación para entrar a esas bases. Cuando sale y le fue dado de baja en el 2010, fue dado de baja y puesto en el servicio temporal, es decir, ellos le llaman en Estados Unidos Ready Reserve o reservistas listos en caso de algún tipo de necesidad de ser llamado nuevamente al servicio, pero continuaba teniendo acceso a bases militares porque era contratista del Departamento de Defensa, trabajando para una compañía de computadoras como técnico de informática. En el día de ayer esta persona irrumpió, simplemente fue hacia las estafetas de seguridad que se encuentran son dos zonas de acceso en esa base militar, mostró su identificación y se le dio paso a la base sin ningún tipo de preguntas. Las entradas, hay que decirlo, sí, para entrar a algunos de los edificios dentro de esa base militar hay algunos mecanismos de detectores de metales, pero no así en las entradas, en los puntos de chequeo de seguridad cuando usted ingresa a la base. Es decir, que eso fue lo que le permitió, una de las razones por las cuales le fue permitida entrar armado. Tenía un rifle AR-15, otro rifle que no se ha determinado todavía su procedencia y el tipo, y una pistola. El caso, y vamos a ver físicamente de dónde estamos hablando, de qué área de Washington, D.C. estamos hablando a través de nuestro viaje a Google Earth en esta capital norteamericana. Veamos cuál es la zona geográfica y el impacto que tuvo, porque incluso, como dijimos temprano, queda bastante cerca del estadio de los Nacionales de Washington. Ahí tenemos la base militar de el Navy Yard, como se le conoce, en toda esta zona, bien cercano al río Potomac. Es decir que toda esta zona en la capital norteamericana es una zona militarizada. Ahí está en pantalla el estadio de los Nacionales, muy cercano a la zona, y que fue intervenido en el día de ayer. Incluso las personas que estaban saliendo de la base militar, que estaban siendo sacadas por las autoridades, estaban siendo llevadas a las inmediaciones del estadio de béisbol para que sus familiares pudieran comunicarse con ellos. Otras fueron ordenadas a que se quedaran en la base y en sus oficinas hasta que se pudiera determinar que era debido poder entonces salir y abandonar el lugar. Realmente una pena esto que ha sucedido. No se ha podido determinar qué fue lo que pasó en este caso, ciencia cierta. ¿Cuál fue el móvil de este señor Aaron Alexis? En el día de ayer habían varias actividades, como había la celebración de la música latina en la Casa Blanca. Una fiesta latina. Era la presentación de 10 artistas y fue cancelada por la Casa Blanca precisamente por el tiroteo. También el Congreso norteamericano suspendió sus labores. Estaban en plena votación en el Senado y suspendieron la sesión hasta la mañana de hoy. La Acutados, o la Cámara de Representantes, como se le conoce en Estados Unidos, también salió de sesión y no se reunieron, y varias escuelas también suspendieron la docencia. Realmente hay muchos detalles todavía que se necesita escudriñar de este Aaron Alexis. ¿Quién era? Ya dijimos que estuvo en servicio militar, que tenía acceso porque portaba una identificación legal para poder entrar a este tipo de instalaciones militares. También que ingresó a la Armada norteamericana mientras él vivía en la ciudad de Nueva York, y en estos momentos
las casas de los familiares de Nueva York están siendo requisadas, allanadas por las autoridades federales. También la casa de Aaron Alexis, que se encontraba en estos momentos en Fort Worth. Eso es una ciudad en el estado de Texas. Así que hay muchas informaciones todavía que van a seguir fluyendo, y mientras se vaya desarrollando esta historia y estas investigaciones, ya se va a tener una idea más acabada de qué sucedió y el porqué de esto, que creo que es lo más importante, para que entonces se puedan tratar de evitar este tipo de hechos. Hay preguntas que fluyen en torno a toda esta situación. Por ejemplo, el caso del aeropuerto Reagan, que queda frente, no necesariamente al lado ni en las mismas instalaciones de esta base. ¿Por qué el aeropuerto Reagan es cerrado al momento de la ocurrencia de este evento? Mira, yo entiendo por qué el cierre del aeropuerto, y me parece que es simplemente el tipo de política que se ha adoptado cuando ocurren casos que tú no sabes realmente qué está sucediendo. En ningún momento ellos podían determinar si esto era un ataque terrorista en un inicio, si había más pistoleros. Se habló en el día de ayer, y fue información oficial, que había la sospecha de 2 personas más. Y luego de la investigación y de hacer un recuento de personas, ver los videos, hacer un análisis de los casquillos, dicho sea de paso, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, un equipo de 20 personas que fue y ayudó a determinar quién era Shokar Sarneff en el caso de Boston, fueron enviados a este hecho para hacer los experticios del lugar y tratar de encontrar al o a los culpables o los responsables, y fueron quienes ayudaron precisamente a decir no, es solamente un sospechoso y está muerto, porque terminó abatido en el intercambio de disparos. Lo mismo sucedió con el Pentágono. Inmediatamente aumentaron la seguridad. La base Bowling de la Fuerza Aérea, que queda adyacente y del otro lado del río, también le aumentaron la seguridad. Es decir, todas las zonas militares le aumentaron la seguridad inmediatamente. Luego, en el caso del aeropuerto, se reabre otra vez el servicio en tierra para que pudieran despegar los aviones, porque estaban recibiendo aviones pero no estaban despegando hasta que no se sintieran seguros de que bueno, aquí está todo bajo control. Yo creo que es parte de la política para evitar que suceda algún tipo de desgracia si no manejan la información de qué está sucediendo realmente y si es un ataque masivo o la envergadura del ataque. La realidad es que uno siente, desde la ignorancia de lo militar, uno siente que la reacción de las autoridades de esa base militar fue relativamente lenta, porque puede asesinar a 13 personas hoy, puede asesinar en ese momento 12 personas, y es posteriormente a eso cuando le dan alcance y es ultimado. Es decir, eso es una persona con cierta preparación militar, digamos, pero es una. En el caso de que fuesen mucho más personas, ¿qué hubiese pasado ahí? ¿Qué hubiese ocurrido? Es decir, sentimos los que no sabemos cuestiones militares ni de estrategia, que fue mucho el daño que le infligió este individuo a esa base militar con 13 personas asesinadas. En cambio, la reacción fue muy lenta, de acuerdo a lo que nosotros podemos apreciar, insisto, desde nuestra ignorancia de las cuestiones militares. Entendemos que fueron demasiado lentas en su reacción las autoridades de la base naval. Hay que destacar que cuando él tiene acceso a la base, no levanta ningún tipo de suspicacia, no hay ningún tipo de sospecha, porque viene con una identificación y logra, por ese acceso que tiene, entrar al edificio 197 y desde un cuarto piso, y por eso es que hay tantos muertos y hay tantas personas a las cuales le pudo impactar, sube a un balcón y dispara a la zona de la cafetería que está totalmente abierta. Pero tiene personas ahí inmediatamente. Dentro de una base militar tú tienes personas armadas, pero no están, por la seguridad en la entrada, no es tan fuerte esa seguridad, o copiosa, o tú no tienes los suficientes agentes realmente caminando en todas las calles. Me resulta extraño ciertamente
que tantas personas. Ahora bien, si está allá arriba en ese balcón y tiene entrenamiento militar, no necesita más de 2 minutos para darle un balazo a cada una de esas personas. Sí, pero mira, hay una pregunta obligada. ¿Y cómo esta persona logra los accesos? ¿No es investigada previamente para lograr ese acceso? ¿No es sometida a una rigurosidad de análisis, su condición psíquica, revisar todo su historial? Digo, son muchas cosas que, repito, desde la ignorancia nuestra por esas cuestiones militares, nos hacemos preguntas. ¿Cómo esta persona logra ese acceso sin que sea sometido a un proceso de indagación fuerte, minucioso? Es decir, hay muchas cosas que uno no se queda preguntándose, se queda medio empantanado frente a una situación de esta envergadura. Lo que yo sí me pregunto, y le voy a hacer con toda sinceridad, es que la información que nos llegó ayer es que él tenía un security clearance, un acceso especial de seguridad que utiliza el gobierno, los empleados del gobierno norteamericano, para darle acceso a información clasificada, información de seguridad nacional a ciertos empleados que por virtud de su empleo necesitan ese acceso. Era el mismo tipo de acceso, por ejemplo, que tiene Edward Snowden o tenía, y otros empleados federales de inteligencia o de apoyo a operaciones de inteligencia o sistemas que son sensitivos. Estamos hablando que puede ser el nivel de acceso confidencial, secreto o ultra secreto. Tengo entendido que él tenía un acceso a información secreta, pero me resulta algo extraño porque ya tenía 2 casos en su historial de manejo inapropiado de armas de fuego. Fue separado de la fuerza militar de la Armada, del Navy norteamericano, por hechos todavía que no están muy claros. Está dudosa la razón real por la cual lo separan. Si fueron por problemas disciplinarios, ayer uno de sus comandantes, o quien fuese su comandante, no dio detalles y no quiso hablar en cámara, pero que había problemas con su disciplina y que por eso lo habían separado. Y no obstante a esto, logra ser contratado por una empresa que le da servicio a la milicia norteamericana y obtener, en virtud de ese empleo, acceso a bases norteamericanas con un acceso de seguridad clasificada. Yo creo que va a haber mucha revisión de lo que es los contratistas. Recordemos que Edward Snowden era un contratista también del Servicio de Inteligencia norteamericano, y mira lo que ha sucedido ahora. Yo creo que va a haber una revisión bastante exhaustiva por este tipo de hechos, pero la situación es bastante cambiante. La información es muy preliminar. Los detalles van a seguir fluyendo en los días venideros, así como se desarrolle la investigación. Así es, dice que a partir de la fecha los protocolos de acceso a las bases serán revisados. Sí, claro que sí. Y se verá que los vehículos serán revisados minuciosamente o con más minuciosidad que hasta el día de hoy. Y lo hacen hoy en día, pero es solamente si te ven un perfil sospechoso. Así tú tengas identificación, te hacen una revisión del vehículo, tú siendo militar o miembro del gobierno y algún tipo de servicio federal de enforzamiento de leyes. Pero tú sabes la cantidad, por ejemplo, de personas que ingresa a una base, que vive dentro de las bases militares, porque hay ciudades ahí dentro. Tú vas a parar cada uno de esos vehículos. Va a haber una revisión, pero no sé cuál va a ser la respuesta adecuada.